Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el miércoles de la tercera semana del tiempo ordinario. Este miércoles es día 29 de enero. Al no celebrarse la memoria ni la fiesta de ningún santo en el calendario litúrgico general, vamos a disponernos a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. Esa doble lectura continuada de la carta a los Hebreos, en primer lugar, y del Evangelio de San Marcos, en segundo lugar. Voy a empezar por la carta a los Hebreos. Ya conocemos el tema general, lo he explicado en varias ocasiones, pero nos fijaremos en algunos detalles que aparecen al final del texto de hoy, que pertenece al capítulo 10 de la carta, versículos 11 al 18. Dice así: todo sacerdote ejerce su ministerio diariamente, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, porque de ningún modo pueden borrar los pecados. Pero Cristo, después de haber ofrecido por los pecados un único sacrificio, está sentado para siempre jamás a la derecha de Dios, y espera el tiempo que falta hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. Con una sola ofrenda ha perfeccionado definitivamente a los que van siendo santificados. Esto nos lo atestigua también el Espíritu Santo. En efecto, después de decir: así será la alianza que haré con ellos después de aquellos días, añade el Señor: pondré mis leyes en sus corazones, y la escribiré en su mente, y no me acordaré ya de sus pecados ni de sus culpas. Ahora bien, donde hay perdón, no hay ya ofrenda por los pecados. Es un texto muy interesante y muy bonito, y yo pienso que también muy consolador. Nos recuerda al principio una idea sobre la que yo ya he insistido muchas veces, que el sacerdote ofrece diariamente, ofrece sacrificios, los mismos sacrificios, diariamente. ¿Por qué? Porque esos sacrificios son incapaces de borrar los pecados, mientras que Cristo ofrece un solo sacrificio, un único sacrificio, y ese sacrificio lo ha ofrecido una vez para siempre. Aunque de forma incruenta lo renovemos, hagamos memorial de él en la celebración de cada Eucaristía. Hacer memorial no es simplemente recordarlo, no, sino por misericordia de Dios, por obra de la gracia de ese Dios que lo puede todo, hacernos nosotros realmente presentes al sacrificio que se ofreció en el ara de la cruz de una vez para siempre. Nos recuerda el texto que Cristo está sentado a la derecha de Dios y que espera el tiempo en que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. Pues bien, ahora en la segunda parte de este texto, si avanzamos algo. En primer lugar, fíjense qué bonita la expresión
que utiliza el autor sagrado. Dice, esto nos lo atestigua también el Espíritu Santo. En efecto, después de decir, así será la alianza que haré en aquellos días, no cita ningún profeta, ningún libro de la Escritura. ¿Por qué? Porque muchos libros de la Escritura tienen como nombre el libro de quien presuntamente los escribió. Por ejemplo, los libros de los distintos profetas. Sin embargo, hay la convicción, la fe profunda de que no es un autor humano principalmente, sino que es Dios, que es el Espíritu Santo, el que va enseñando y el que a lo largo del tiempo va ayudando a la Iglesia a descubrir los sentidos ocultos en la Escritura. El Espíritu Santo, después de decir, así será la alianza que haré con ellos en aquellos días, se refiere a los últimos días, que son los días que median desde el Mesías hasta en su primera venida, hasta el Mesías en su segunda venida, a juzgar a vivos y muertos. Hay una promesa que hace el Señor, una alianza que se sella con una promesa para aquellos días, para los últimos días. ¿En qué consiste? Dice, pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en su mente. Es decir, la ley de Dios se va a hacer interior para todos aquellos que crean y acepten a Cristo. No la pura ley natural, que la razón humana, siempre con esa ayuda de la gracia que no puede faltar, puede discernir, puede comprender. No, aquí se está hablando de algo mucho más que la mera obra de la conciencia. Es mis leyes en sus corazones. Dios va a tener una comunicación verdadera y real con los hombres, particularmente con los hombres que le invoquen. Esa comunicación real, auténtica, va a ser interior. No será necesaria ni siquiera un libro. Y esto no es una fantasía, que Dios me habla, que Dios me escucha a mí cuando yo le hablo, y que Dios me habla a mí, y quiere que yo también aprenda a escucharlo, que sepa entender su voz en medio de tantas voces como solicitan mi atención en el mundo, que no me deje confundir, que no me deje aturdir, sino que escuche su palabra. No es una fantasía. ¿Cuántas personas a veces en dirección espiritual dicen, Padre, pero yo no puedo estar seguro si me lo estoy diciendo yo a mí mismo, o es Dios quien me lo dice, es como una voz interior? ¿Cómo puedo estar seguro? En primer lugar, porque la palabra de Dios así te lo dice, y el Espíritu Santo se ha comprometido con promesa. Pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en su mente. Por tanto, en nuestros corazones y en nuestras mentes podemos encontrarnos verdadera y realmente con el Señor. Por supuesto, será necesario un ejercicio de discernimiento y de prudencia. Sobre todo ante ciertas cosas habrá que pedir consejo a un director espiritual, pero uno puede estar seguro de que la voz de Dios no solamente la vamos a escuchar cuando proclamemos la Sagrada Escritura, sino también en la soledad de nuestra habitación cuando nos recojamos en oración, con ese propósito de buscar al Señor para hallar su voluntad y cumplirla con su ayuda. Después, además de esto, sigue diciendo el texto, y no me acordaré ya de sus pecados
ni de sus culpas. Tantas personas que después, quizás de una vida pecadora, o de haber cometido pecados graves, que han recibido la reconciliación en el sacramento de la penitencia, sin embargo siguen torturándose, atormentándose con el recuerdo de sus infidelidades pasadas. Dudan del perdón de Dios, acuden a todos los requisitos que establece la disciplina sacramental de la Iglesia y el derecho canónico, para encontrar fallos, y que entonces no han recibido verdaderamente la gracia sacramental, quizás por culpa suya, porque no supieron confesarse bien o cumplir con todos los requisitos exigidos por la disciplina de la Iglesia, o quizás porque les parece que esos pecados son gravísimos o imperdonables, o porque empiezan a dudar de si los han confesado o no, o se los olvidó, o no los confesaron bien, o no del todo. Es un tormento y una tortura interior que se llaman escrúpulos. Los escrúpulos son algo totalmente rechazables. Algo rechazables. Nosotros escuchábamos el pasado domingo en la palabra de Dios, que nos decía el Espíritu Santo, digámoslo como el autor de esta carta a los Hebreos. El Espíritu Santo nos decía: el gozo en el Señor será vuestra fortaleza. El Señor nos quiere alegres en la fe, alegres en la esperanza y firmes en ella, mientras que el mal espíritu, mientras que Satanás trata de luchar contra esa alegría, trata de arruinarla, agostarla, para que nosotros suframos, para que pongamos en duda tantas cosas, particularmente la misericordia de Dios. Pues bien, la palabra de Dios hoy nos dice esto: que pondré mis leyes en sus corazones, las escribiré en sus mentes, y no me acordaré ya de sus pecados ni de sus culpas. Esta es la alianza, y nos detendremos solamente para ver todos los requisitos que nosotros debemos cumplir, pero creemos que Dios actúa como la burocracia de las sociedades modernas, que es absolutamente insufrible, y que cuando uno al final termina llegando a la ventanilla le dicen que le falta un requisito, otro papel, un sello, lo que sea. Creemos que Dios actúa así y controla todos los requisitos. Vamos a dudar de que en la recepción de los sacramentos, supuesta una mínima colaboración humana, es Dios quien actúa principalmente, concediendo su gracia. Dudaremos de que esta es la alianza que ha contraído con sus fieles, con los creyentes, con los discípulos de su Hijo, que pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en sus mentes, y ya no me acordaré más de sus pecados ni de sus culpas. Y termina el autor de la carta a los Hebreos diciendo: ahora bien, donde hay perdón, porque lo hay, y verdadero, no me acordaré de sus pecados ni de sus culpas, no quiere decir lo he olvidado momentáneamente, pero puede ser que luego me vuelva a acordar, y entonces ay de ti, no. Ahora bien, donde hay perdón, no hay ya ofrenda por los pecados. Ya se ofreció de una vez por todas. Es la idea insistente de esta carta a los Hebreos. Y en estos últimos versículos está toda esa esperanza nuestra, todo ese motivo de alegría y toda esa verdadera medicina para alcanzar la paz. Precisamente en el Salmo responsorial de la misa, que es el Salmo 109, que se utiliza mucho en la liturgia de la Iglesia,
En la liturgia de las horas, por ejemplo, se recita con mucha frecuencia. No lo voy a comentar porque hace poco lo leíamos también y ya me detuve un poco en él. Cuando empezaba así, oráculo del Señor a mi Señor, yo ya decía que el Señor es Dios y mi Señor es el Mesías. Y cómo Dios, el Padre, le promete a su Hijo Jesús el cetro con el que someterá en la batalla, porque habrá un combate bien duro, a sus enemigos. Pero Dios también le promete que se sentará a su derecha en el trono de la Trinidad y pondrá como escabel de sus pies, como estrado para sus pies, a sus enemigos. Y que ese Mesías, ese Señor, es príncipe desde el mismo instante de su nacimiento, porque fue engendrado por Dios. Es su Hijo. El Mesías es el Hijo de Dios, pero un Hijo engendrado, no creado. ¿Cuándo? Antes de los tiempos, antes de la aurora. Y termina con esa promesa en la que se deleita tanto el autor de la carta a los Hebreos. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente, no va a cambiar de opinión, no se va a desdecir de su alianza. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Por tanto, no necesitas repetir tu sacrificio. Y ese sacrificio se perpetuará, pues con la ofrenda de un pan y un vino, que serán vehículos de la presencia real de Cristo en medio de su pueblo, que serán vehículos de ese prodigio de que nosotros podamos hacernos presentes en cada misa al verdadero y único sacrificio del altar. Tú eres sacerdote eterno para siempre, según el rito de Melquisedec. Pero vamos ahora a detenernos también en el Evangelio según San Marcos. Es un texto largo que tiene dos partes bien diferenciadas. La primera parte es la parábola del sembrador. En la segunda parte, a los apóstoles, que parece que no han entendido nada, a pesar de que Jesús ha dicho el que tenga oídos para oír, que oiga, ellos no han entendido. Jesús les da una interpretación, una lectura de la parábola fuertemente alegórica, en que cada elemento de la parábola adquiere un significado o se refiere a una realidad. No hizo esto frecuentemente Jesús con las parábolas, porque él quería que los suyos, auxiliados por el Espíritu Santo, fueran sacando esos sentidos escondidos, ocultos de sus enseñanzas. Vamos a leer la primera parte. En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al mar. Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca y ya en el mar se sentó. El gentío se quedó en tierra junto al mar. Les enseñaba muchas cosas con parábolas y les decía instruyéndoles. Escuchad, salió el sembrador a sembrar. Al sembrar algo cayó al borde del camino, vinieron los pájaros y se lo comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol se abrasó, y por falta de raíz se secó. Otra parte cayó entre abrojos. Los abrojos crecieron, la ahogaron y no dio grano. El resto cayó en tierra buena, nació, creció y dio grano. Y la cosecha fue del 30 o del 60 o del 100 por uno. Y añadió, el que tenga oídos para oír, que oiga.
es importante el sembrador y es importante la tierra. La disposición de la tierra es importante porque la cosecha puede variar entre ser del 30 o del 60 o del 100 por 1, siendo quizás la misma la semilla y siendo el mismo el sembrador. Por tanto, la tierra aporta algo importante. Pero nosotros nombramos esta parábola como la parábola del sembrador. Y es verdad que con frecuencia nos olvidamos en la lectura o en la meditación de esta parábola, nos olvidamos del sembrador. ¿Para qué? Para entretenernos considerando qué clase de mala tierra somos. Si la tierra al borde del camino, si la tierra llena de abrojos, si el terreno pedregoso. Como somos conscientes de nuestra miseria y de nuestros pecados, rara vez se nos ocurre pensar que nosotros podemos ser tierra buena. Sin embargo, el Evangelio me parece fascinante, porque Jesús nos está invitando a adoptar una perspectiva diferente. Nosotros no somos solamente una clase de tierra. La cosecha no será mala porque el terreno sembrado sea atravesado por un camino. Y eso que sabemos que la semilla que caiga junto al borde del camino va a ser picoteada por los pájaros y no va a germinar. Es inevitable imaginar que no hay campos puros, perfectos, ideales, en los que no existan piedras, y habrá zonas del campo donde haya más piedras y haya menos hondura de tierra, y por tanto no brotarán de la misma manera las semillas plantadas. Pero este sembrador no siembra solo una parte de su campo, siembra el campo entero. Y nosotros no somos ni la tierra buena ni la tierra mala. Nosotros somos el campo del Señor. El sembrador conoce su campo porque lo adquirió a un precio muy elevado, al precio de su sangre preciosa. El sembrador cultivó su campo con cuidado y amor, y lo regó no solamente con su sudor, sino que lo regó con sus lágrimas, y de nuevo con su sangre preciosa. Y sabe todo lo negativo que hay en su campo, y las zarzas y las piedras, todo lo conoce, y a pesar de todo cultiva con infinito amor y cuidado aquel campo, porque sabe que basta con que una parte de la semilla caiga en tierra buena y brote, la cosecha será espléndida. Olvidarnos un poco en nuestra vida espiritual de una excesiva preocupación y escrúpulo por nosotros mismos, y abrirnos a levantar la cabeza para mirar el rostro del Señor, el rostro del sembrador, que es un rostro divino y bellísimo, el rostro de Jesús. Mis queridos hermanos, el Señor os bendiga y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.